¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al segundo video del primer capítulo de la contabilidad para no contadores. Si tú no viste el primer video, yo te recomiendo que veas el video primero y continúes con este. Vamos a seguir la misma temática, leer de 1 a 3 párrafos y explicarlo. Recuerda que todavía es teoría, todavía no entramos a la práctica, pero te aseguro que vas a aprender contabilidad porque este método, la verdad, está sencillo para que ustedes, yo considero que los que me están viendo no saben nada, pero yo sé que muchos son estudiantes de la universidad, preparatoria y secundaria. Pero bueno, vamos a continuar donde nos quedamos. Ya vimos un poquito sobre los antecedentes de la contabilidad, qué día se celebra la contabilidad en nuestro país, cómo surgió, los primeros personajes que de alguna manera dijeron cosas que aún en fechas actuales la contabilidad se sigue, los principios de contabilidad, vimos uno, lo que es la teoría, pero vamos a continuar todavía para saber en sí más enfocado a la contabilidad. Vamos a empezar. El tema de ahorita sería la contabilidad como un sistema de información. Origen del proceso contable en contabilidad. El proceso contable surge en contabilidad como consecuencia de reconocer una serie de funciones o actividades eslabonadas entre sí, que desembocan en el objetivo de la propia contabilidad. Las funciones que permiten que la contabilidad alcance su objetivo, el establecimiento de un sistema de información financiera, la cuantificación de transacciones, el procesamiento de datos, la evaluación de la información y la comunicación de la misma. Dichas funciones dan origen a cada una de las fases del proceso contable, las que se han denominado respectivamente sistematización, valuación, procesamiento, evaluación e información. Ok, la contabilidad no deja de ser como un sistema. La pregunta sería, bueno, pero ¿qué es un sistema? Bueno, un sistema son etapas que van pasando o procesos que van pasando. Para entenderlo tal vez mejor vamos a poner un ejemplo común de la vida normal. Ejemplo, una persona normalmente tiene que bañarse. Tú te tienes que bañar. La pregunta sería, ¿cómo te bañas? Obviamente te bañas por una etapa o un proceso. Primeramente, entras al baño, a lo mejor puede ser que lleves tus cosas al baño, toda la ropa que te vas a poner nueva. Entonces, esa sería una primera etapa. La segunda etapa sería abrir, bueno, obviamente desvestirte, abrir la regadera, calcular más o menos el agua como te gusta y empezar a bañarte. Ya depende cada persona cómo lo haga, ¿no? Si de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, a lo mejor tiene un jacuzzi si prefiere de alguna manera remojarse un poquito. Entonces, realmente lo está haciendo por etapas, es un proceso. Eso sería un sistema en contabilidad. Tienes que ir etapa por etapa. ¿Para qué? Para llegar obviamente a los resultados de la contabilidad. Aquí ya los menciona, más a continuación los vamos a ver. Proceso contable. Es el conjunto de fases a través de las cuales la contaduría pública obtiene y comprueba información financiera. La contabilidad y la auditoría observan la misma fase del proceso contable, la primera para obtener información y la segunda para comprobarla. Las etapas o los sistemas en contabilidad se llama proceso contable. Ese es como el término que utilizamos. ¿Cuál sería el primer proceso? La sistematización. ¿Qué es la sistematización? Es la fase del proceso contable que establece el sistema de información financiera en una entidad económica. Esto se refiere a que un contador público o una empresa, cuando va a empezar a hacer operaciones, tiene que saber qué contabilidad va a llevar. Obviamente, para preguntarse qué contabilidad va a llevar, necesitamos saber, por ejemplo, a qué se va a dedicar la empresa. Si la empresa se va a dedicar, por ejemplo, nada más a vender y a comprar productos, podemos llamar una tienda de mercados, pues la contabilidad va a ser un poco distinta que si a lo mejor la contabilidad fuera de un hotel. Por ejemplo, en el hotel realmente no venden un producto,
no venden un producto como tal, dan un servicio. Entonces, el sistema que se va a utilizar en un hotel va a ser muy diferente a una empresa comercial. A eso se refiere con la sistematización. Valuación. Es la fase del proceso contable que cuantifica en unidades monetarias los recursos y obligaciones que adquiere una entidad económica en la celebración de transacciones financieras. La palabra valuación se refiere que en la contabilidad se tiene que registrar las cosas tal y como son. Un ejemplo más práctico. La contabilidad es de una empresa que vende ropa, por ejemplo. Entonces, si la ropa que tú compraste para posteriormente revenderla te cuesta, un ejemplo, $500 y eso fue realmente lo que te costó, lo que tú pagaste, tienes que registrarlo así. Son $500. No le vas a poner más ni le vas a poner menos. Porque si tú haces eso de ponerle más o ponerle menos, cuando tú sabes que son $500, obviamente más adelante veríamos que la contabilidad no está correcta y se están cometiendo a lo mejor fraudes, robos y no se debe de hacer así. Tal vez en el momento no lo notes, pero posteriormente, cuando ya pase alguna auditoría o cuando vayas a presentar tus declaraciones de impuestos, te puedes dar cuenta que hay errores. Obviamente eso te va a tener consecuencias, a lo mejor multas, o bueno, en dado caso, hasta a la cárcel va a ir a dar tal vez el empresario, tal vez el contador o el auxiliar. Entonces, todas las transacciones se tienen que cuantificar tal y como son y en la cantidad de dinero como son, incluso en la unidad monetaria que se utiliza. Por ejemplo, si estamos en Estados Unidos, se va a utilizar el dólar. Si estamos en Guatemala, el quetzal. Si estoy en México, el peso. Muchos podrán preguntarse ahorita, ok, ya te entiendo que la evaluación es simplemente si yo compro un producto, tiene que ser el precio que es. Pero si yo le compro en el extranjero, ¿qué voy a poner? ¿Mi moneda de mi país o la moneda del otro país? En ese caso, tú vas a registrar de dos maneras incluso. Puedes registrar tus dólares, pero tendrías que convertirlo a pesos. Pero tiene que ser exactamente lo que te costó, cuantificarlo de acuerdo a como debe de ser. Eso es la evaluación. Procesamiento es la fase del proceso contable que elabora los estados financieros resultantes de las transacciones celebradas por una entidad económica. Procesamiento es registrar todo. Todo lo que pase en la empresa lo vas a registrar. Y el objetivo obviamente va a ser hacer estados financieros, que más adelante vamos a ver de qué se tratan los estados financieros. Evaluación es la fase del proceso contable que califica el efecto de las transacciones celebradas por la entidad económica sobre su situación financiera. Ya después de que procesaste, capturaste la información, la evaluación es como la revisión. Voy a revisar si lo hice bien. Y si lo revisé bien, paso al último paso que sería la información. Es la fase del proceso contable que comunica la información financiera obtenida como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad económica. Ya hice todo un proceso contable y al último presento la información y ya la persona que necesita la información pues me la va a pedir y me va a decir, ok, yo ocupo la información contable de todo lo que haya pasado durante cierto tiempo en la empresa. Siguiente tema, características y objetivos de la información contable. Primeramente vamos a definir qué es la información financiera. La información financiera referida exclusivamente desde el punto de vista contable es la divulgación por medio de palabras y cantidades de los hechos sucedidos en relación con la obtención y uso de los recursos de una entidad. En un sentido más amplio, la información financiera es el conjunto de hechos y datos relativos a la obtención y aplicación de los recursos monetarios. Los métodos que siguen en la contabilidad están encaminados a suministrar la información financiera en la forma apropiada para guiar las decisiones de los directivos y funcionarios de la entidad. En pocas palabras, la información financiera es lo que a ti te dan como resultados. Son resultados de todo un proceso contable. Características de la información financiera.
La información contable, por ser básica para la toma de decisiones de los propietarios y directivos de las entidades, además de otros usuarios, deben cumplir con determinadas características como son ser clara y congruente para poder ser asimilada de manera ágil por los usuarios de ella. Entonces, eso quiere decir que la contabilidad, cuando se entrega en estados financieros o en información, la persona que recibe esa información se supone que debe de entender lo que estás haciendo. Obviamente, si tiene el conocimiento técnico de la contabilidad, va a ser muy fácil que te entienda, pero si es una persona que pues él no es contador, no estudió nada relacionado con eso, se le va a dificultar, pero hay que tratar de ponerlo claro. Ser comparable, objetiva, verificable y neutral respecto de los datos o elementos que mide e informa. Se supone que las personas que registran la contabilidad o están en todo el proceso contable deben de tener ética. Ya lo habíamos comentado. Porque vas a poner que te costó $300 cuando realmente te costó 500. Si tú pones mala información, entonces ya no va a ser objetiva la información. Verificable. Que se puedan verificar los datos. Dijeron $500 la mercancía. ¿Me puedes enseñar un documento que me diga que realmente te costó 500? Ah, sí, aquí lo tengo. Es verificable. Neutral. No trates de poner algo que no es por querer a lo mejor caerle bien al contador, al empresario. Puede ser que la información financiera sea una cantidad mala para la empresa, sea una pérdida incluso. Y tú dices, no, no voy a mostrar la pérdida, mejor voy a decir que es utilidad. Estarías mintiendo, no fuiste neutral. Lo que te salga, ponlo. Y comparable, que se pueda comparar o referenciar con otras contabilidades. Ser oportuno en las épocas que se requieran. La información financiera se tiene que entregar cuando se indique o cuando nos obliguen las leyes del país, en este caso de los Estados Unidos mexicanos. Ser relevante, es decir, especificar los elementos informativos que tratas de comunicar. Preferentemente la información de la contabilidad tiene que ser lo más importante. Tampoco puedes poner toda la información en un solo lugar. Tiene que ser la más representativa. Un ejemplo, si yo tengo una operación en una empresa al día de 200 operaciones y 200 operaciones utilicé la cuenta de bancos y la información la quieren para ahora, por ejemplo, para el mismo día, sería imposible que le pongas las 200 operaciones en la información financiera. Hazle un concentrado rápido. A eso se refiere con lo más relevante. O se puede entender, por ejemplo, que si tú estás haciendo gastos de 50 pesos, 20 pesos, 80, y por cada operación, no, pues hoy me gasté 80 pesos, mañana 100, después 30, después 50, después 30. Al final, mejor hazle un concentrado de todas las operaciones que gastaste. Sería más fácil que estarle mostrando cantidades muy pequeñas. A eso se refiere. Usuarios de la contabilidad. Si la contabilidad es muy importante y es muy interesante, pues ¿a quién le sirve? O sea, ¿de qué beneficios tiene que yo lleve la contabilidad? La mayoría de las personas podrán decir, bueno, pues yo creo que los interesados, pues sería el dueño, ¿no? Pues sí, el dueño es uno. Y obviamente el contador o el administrador, que son los que más están a cargo de la empresa. Pero a continuación vamos a ver que existen otras personas que a lo mejor la gente podría decir, ay, eso es para qué les interesa la contabilidad de la empresa, ¿no? Pero lo vamos a ver. Usuarios de la contabilidad. Usuario general. Asimismo, mediante la NIF, ya habíamos comentado que la NIF es como un libro de norma de información financiera. Eso significa NIF. Y en la NIF es un libro que todos los contadores en el país, al menos en los Estados Unidos mexicanos, deben de guiarse. Digamos que es como otra Biblia también para el contador. En Estados Unidos existen las GARP, que sería lo equivalente a las NIF. O también existen normas internacionales, donde no importa en el país que estés, pero tratan de asimilarlas como están en el país. Y vamos a mostrar nada más como referencia una imagen de las NIF, o sea, el librito, para que más o menos sepan cómo son o en dónde las pueden encontrar. Aquí tenemos un libro de normas de información financiera. Si se dan cuenta,
En este caso es 2015, pero cada año salen. Estas son, cada año le cambian ciertos párrafos al libro. Obviamente la materia de contabilidad que vamos a ver, no vamos a explicar el libro en su totalidad ni mucho menos, solamente voy a sacar ciertos párrafos que son muy importantes, pero más adelante habrá videos donde vamos a estar estudiando la NIF totalmente. Pero para que conozcan más o menos el librito y si son estudiantes, yo creo que ya por ahí lo han visto, todo contador público debe tener un librito como este en su, ahora sí que es un libro de cabecera, pero era para que lo vieran nada más. De aquí es donde yo saco la NIF A3. Este librito se divide en A, B, C, D y E. A1, A2, A3, C1, C2, C3 y así sucesivamente. Cada letra pues habla de ciertos temas. En este caso estoy en A y ahorita nos importa nada más este. Usuarios de contabilidad. A3. Define el concepto de usuario general de la siguiente forma. Usuario general es cualquier ente involucrado en la actividad económica presente o potencial interesada en la información financiera de las entidades para que en función a ella base su toma de decisiones. Necesidades de los usuarios. La misma NIF A3 indica en los siguientes párrafos cuál es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los usuarios en que destina sus recursos el usuario general comúnmente en efectivo. ¿De qué manera puede clasificarse el usuario general de la información financiera y cuáles son los grupos? La actividad económica es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los usuarios, dado que ésta se materializa a través del intercambio de objetos económicos. Entre los distintos sujetos que participan en ella, dichos objetos se identifican con los diferentes bienes, servicios y obligaciones susceptibles de intercambio. El usuario general destina sus recursos, comúnmente en efectivo, a consumo, ahorros y decisión de inversión, donación o préstamo, para lo cual requiere de herramientas para su toma de decisiones. La información financiera es en sí una herramienta esencial para la toma de decisiones por parte del sujeto económico. Al respecto, el usuario general de la información financiera puede clasificarse de manera significativa como se muestra a continuación. Antes de pasar a la tabla, lo que dijo esta lectura y estos párrafos es muy sencillo. La NIF A3 me dice quiénes son los usuarios de la información, es decir, qué personas de la empresa requieren tener la información de la contabilidad, quiénes son y por qué y para qué. Algunos sí participan dentro de la empresa, otros ni participan, pero la necesitan. Así es que vamos a ver la tabla. La tabla está dividida en dos columnas. Primero, tipo de usuario general y persona o entidades que incluye. Lo vamos a ir viendo y cada cuadrito lo voy a explicar. Accionistas o dueños, entidades lucrativas. Ok, pues la primera persona que está interesada en saber cómo está la contabilidad de la empresa, por supuesto que es el dueño, ¿no? Yo soy el dueño de la empresa, obviamente me interesa. Pero a lo mejor yo no soy un dueño único. Simplemente somos un conjunto de accionistas, pues todos los accionistas de la empresa les interesa. Y aquí dice más o menos por qué. Socios, asociados y miembros que proporcionan recursos a la entidad y que son directa y proporcionalmente compensados de acuerdo con sus aportaciones. Un ejemplo, hay una empresa donde somos 5 socios. Los 5 socios pusimos dinero, ya sea dinero, maquinaria o incluso la actividad o el conocimiento para que hicieran la empresa. Obviamente, en un cierto tiempo, la contabilidad tienen que saberla para ver si ellos también van a ganar dinero. Después, patrocinadores, entidades con propósitos no lucrativos. Ya habíamos visto en la clase anterior que existen varias empresas y tipos de empresas. Las lucrativas y las no lucrativas. Las lucrativas son la mayoría de las empresas que conocemos. Ejemplo, Chedraui, Soriana, Televisa, TV Azteca, Telmex, son empresas lucrativas, quieren ganar dinero. Claro, venden un producto o un servicio. Y las no lucrativas podrían ser, por ejemplo, el Teletón, la Cruz Roja, una casa hogar, Alcohólicos Anónimos. Entonces, a ellos, los que de alguna manera ponen el dinero
para crear esas asociaciones no se les llama socios, no se les llama accionistas, se les llama patrocinadores. Obviamente a ellos también les interesa cómo está la contabilidad. Patronos, donadores, asociados y miembros que proporcionan recursos que no son directamente compensados. Órganos de supervisión y vigilancia corporativos. Estos son personas internas dentro de la empresa para saber quiénes son los responsables o quién es el mero mero de estos. En la acta constitutiva de la empresa se ve. No es un tema que vamos a profundizar, tan solo con que se aprendan que los órganos de supervisión y vigilancia corporativos son usuarios de la contabilidad, es más que suficiente. Y aquí ya viene más o menos un ejemplo. Los responsables de supervisar y evaluar la administración de las entidades pueden ser internos o externos. Los administradores, por supuesto, ahí debería haber incluido los contadores también. Los responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de gobierno, incluidos a los patrocinadores o accionistas. Proveedores. Mucha gente podrá decir, bueno, y los proveedores, es decir, yo soy la empresa y yo le compro a alguien mercancía. A quien yo le compro es mi proveedor. Muchos podrán decir, bueno, mi proveedor, ¿por qué le interesa mi contabilidad? Ah, bueno, le va a interesar porque él te va a dar crédito. Y a lo mejor tú no eres muy buen pagador. Entonces, posiblemente, si sea una cantidad muy alta que tú vas a comprarle de mercancía a crédito, pues quiera ver más o menos cómo está tu contabilidad. Los que proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad. Acreedores, es lo mismo. La única diferencia entre proveedores y acreedores es que los proveedores tú le vas a comprar mercancía que posteriormente vas a revender. Los acreedores no necesariamente es mercancía para que tú la vendas. Puede ser un préstamo o puede ser que utilices algún material que normalmente no utilizas y se lo pides a un acreedor. Igual, ¿no? Está el ejemplo, los que proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad. Los empleados. Muchos de los empleados que tenemos en las empresas, la verdad ni les interesa saber cómo le va a la empresa. Mientras que tú le pagues el sueldo cada semana, cada quincena o cada mes, ellos están felices. Desgraciadamente, pues la mayoría de las personas son asalariadas y nomás les preocupa tener su salario exactamente el día que les digas que le vas a pagar. Si el pago es el viernes, ellos nomás saliendo de su, a ellos le llaman chamba, malamente, y dicen, yo voy a salir de la chamba, voy a ver si ya depositaron en el cajero. Eso es lo único que les importa, que depositen en el cajero. Y ya. Pero no, los empleados les deberían de importar mucho más que te depositen en la caja. ¿Por qué? Porque al finalizar, por ejemplo, cuando ya entregas tu declaración anual, hablando de una persona moral, de ahí surge las utilidades. De ahí surge también si la empresa le va bien o está mal, cuánto le pagó Hacienda, cuánto se van a quedar los socios, los accionistas y cuánto nos va a tocar a nosotros y si van a meterle más dinero a la empresa para que crezca más la empresa. Entonces los empleados deberían de interesarles muchísimo, pero desgraciadamente los empleados tienen otra mentalidad y lo único que les interesa es mi salario de mi semana o mi quincena o mi mensualidad. Pero los empleados también, de acuerdo a la NIFA 3, son usuarios de la contabilidad. Y bueno, aquí en la parte derecha pues dice los que laboran en la entidad, obviamente. Clientes y beneficiarios, los que reciben servicios o productos de las entidades, pues también el cliente a veces, si tienes un cliente bastante que te compra mucho, le puede interesar la contabilidad, ¿por qué no? Unidades gubernamentales, es decir, entidades responsables de establecer políticas económicas, monetarias y fiscales. Asimismo, participan en la actividad económica al conseguir financiamiento y asignar presupuesto gubernamental. Pues aquí, pues ya saben, el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que casi nadie quiere ir a ver, nadie lo quiere felicitar, nadie quiere saber nada del SAT, pero el SAT es uno de los más importantes que quiere saber cómo está tu contabilidad, ¿no? También podría ser, por ejemplo, el Infonavit. El Infonavit también le interesa cómo va tu contabilidad. El Seguro Social. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, también quiere saber cómo está tu contabilidad.
¿Estás haciendo trampa? ¿Estás haciendo tranzas por ahí? Él también quiere saber. También puede ser que a lo mejor entidades municipales, a lo mejor Secretaría de Finanzas, de repente digan, bueno, quiero saber cómo está tu contabilidad. También pudiera. No quiere decir que siempre están revisando la contabilidad de estas entidades, no necesariamente, pero pudieran decir, bueno, sospecho de esta empresa, quiero hacerle una auditoría. Esa es la manera de revisar la contabilidad, que sería auditoría gubernamental. No vamos a profundizar en auditorías, por lo pronto con que ustedes se queden quiénes son las unidades gubernamentales que les interesa, con eso es más que suficiente. Contribuyentes de impuestos son aquellos que fundamentalmente aportan al fisco y están interesados en la actuación y rendición de cuentas de las unidades gubernamentales. Pueden ser otras entidades, por ejemplo, una aseguradora. Una aseguradora te quiere proporcionar servicio para asegurar tus autos de la empresa. Sí le interesaría saber si eres buen pagador en los impuestos o pagas muy bien lo que es la matrícula de los autos, la tenencia, pues le interesaría, ¿no? A eso se refiere. Organismos reguladores, los encargados de regular, promover y vigilar los mercados financieros. Aquí podrían ser, por ejemplo, a lo mejor algún tipo de banco. ¿Por qué no? Le vas a ir a pedir un préstamo bancario para comprar a lo mejor maquinaria o a lo mejor, no sé, la Canaco, instituciones sobre comercio o restaurantes, estás registrado o asociados a ellos y pues quisieran saber también cómo vas. Y otros, ¿qué son otros? Pues aquellos que no hayamos puesto en la lista, ¿no? Los que no comprendidos en los apartados anteriores, como puede ser un inversionista, un analista financiero y consultores. Eso se refiere en ANIFA 3. Ahora, ya sabemos quiénes son los usuarios, pero ¿qué es? Pues qué es contabilidad, ¿no? O sea, en sí, ¿qué es la contabilidad? Ya llevamos dos videos y no me has dicho qué es contabilidad, pues yo quiero saber. Bueno, ahí les va, ¿qué es la contabilidad? Si ustedes se van a Google, hacen Google, o se van a un libro de contabilidad y buscan la definición, va a haber muchos autores, muchísimos autores te van a definir la contabilidad. Las definiciones que tienen los autores, llámese el que se llame, ¿son correctas? Sí, sí son correctas. Pero si quiere la definición más correcta y exacta del país, muy importante, vete a la NIF. Otra vez a este librito. Recuerden, este es uno de las Biblias del contador público. Es como una Biblia. Entonces, siempre vete a esta. Y en ANIF A1 vas a encontrar la definición. La definición que voy a comentar a continuación es la exacta. Es la más importante de todas. Dice, contabilidad. Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. NIF A1. Entonces, de acuerdo a la NIF, a la norma de información financiera, dice que la contabilidad es una técnica, es decir, no es exactamente una ciencia, no es como la matemática, no es como a lo mejor la geografía, la biología, es una técnica, como el arte. Todos aquellos que están estudiando artes, no creo que alguien me esté viendo un estudiante de arte, pero a lo mejor alguien por ahí quería aprender. El arte es una técnica, o será una ciencia. ¿Por qué se le llama técnica? Bueno, porque hace operaciones, hace procedimientos. Por eso se dice que es una técnica. Pero yo diría también que de alguna manera tiene parte de ciencia, porque hay otras áreas de la contabilidad o otras áreas de la contaduría que de alguna manera tienen procedimientos científicos. Tal vez en la materia de contabilidad no haya algo que digas tú, eso es muy científico. La verdad es que no hay mucho, es más una técnica, es más estar haciendo las cosas, pasando por pasos, pero no hay cosas que sean muy de ciencia, pero hay otras áreas de la contaduría que sí son. Pero no vamos a enfocarnos todavía en eso. Ahorita estamos simplemente en contabilidad.
Entonces, ustedes cuando les pregunten qué es contabilidad, tienen que responder, ok, contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Y como referencia, la NIF A1. Eso es lo que debe responder un estudiante. Y por supuesto, si conocen a un contador público, pregúntele qué es contabilidad. Posiblemente no te va a decir la definición exacta. Pero si él te dice, lo puedes encontrar en ANIFA 1, eso quiere decir que sí estudió contabilidad. Después siguen los tipos de contabilidad que hay. Ya sabemos la definición, pero pues, ¿cuántos tipos de contabilidad existen? La verdad que son varias. Primero, contabilidad financiera. Dice, comprende la preparación y presentación de estados financieros para audiencias o usos externos. Ok, entonces me estás diciendo que hay una definición de contabilidad, por supuesto, pero me estás diciendo que hay varios tipos de contabilidad, exactamente. El primero es contabilidad financiera. Este comprende simplemente preparar la información. ¿Para qué? Para presentar estados financieros. Nada más. Para eso sirve la contabilidad financiera. Entonces, cuando tú ya prepares los estados financieros, digamos que ahí ya se concluyó la contabilidad y los auditores o un asesor financiero va a ver el estado financiero y te puede dar ideas para que a lo mejor tu negocio crezca. O te puede decir, ¿sabes qué? Te recomiendo que pides un crédito y lo inviertas en esto. Es nada más financiero. Después existe la contabilidad administrativa. Es aquella que proporciona información basada en la técnica contable que ayuda a la administración a la creación de políticas para la planeación y control de las funciones de una empresa. Esta contabilidad está más enfocada y es más interna. En la contabilidad administrativa podemos meter un poquito a lo que es el departamento de tesorería. Es un departamento que muchos de ustedes que ya están trabajando han escuchado. Vea tesorería. Es como una contabilidad interna de la administración. Pero claro, se puede relacionar con las demás contabilidades. En la contabilidad administrativa está más enfocada a saber qué voy a hacer con el dinero de la empresa. Lo vamos a poner en este departamento, lo ocupamos en este departamento. Es más administrativa, nada más. Contabilidad de costos. Podemos decir que la contabilidad de los costos comprende la determinación, acumulación, registro, análisis, información, interpretación de los costos de producción, distribución y administración. Ok, la contabilidad de costos lo ves más en empresas de transformación de la materia prima. En pocas palabras, las maquiladoras. O toda empresa que transforme la materia prima lleva contabilidad de costos. Ahí lo vas a ver muy bien la contabilidad de costos. Si tú eres una empresa de servicios, realmente la contabilidad de costos es muy poca. Es más, llevas otra contabilidad, no la de costos. Esta materia de contabilidad de costos está muy interesante y también tiene un amplio conocimiento. Pero sí existe la contabilidad de costos. Después, contabilidad fiscal. Es el registro sistemático de las transacciones a que da lugar la ejecución del presupuesto. Se usa con fines de fiscalización administrativa corriente de las operaciones y sirve también para medir los resultados de la gestión administrativa. La contabilidad fiscal tiene como objetivo obtener información contable. ¿Para qué? Para posteriormente declarar impuestos. Digamos que la fiscal y la financiera es como algo cotidiano ya para todas las empresas. La de costos, preferentemente para maquiladoras. La administrativa, digamos que sí la hay, sí la existe, no tan extensa, pero se relaciona más con la financiera y con la fiscal. Si fuera una maquiladora, la contabilidad, la fiscal, la de costos, la administrativa y la financiera se relacionarían las cuatro, pero la mayoría son financiera, fiscal y administrativa. Después la contabilidad gubernamental.
Trata de las normas, convenios y métodos para registrar las operaciones y estados financieros de derecho público que administran el fisco de la nación, los estados, los municipios y comprenden además los demás organismos oficiales, inclusive los entes autónomos y las empresas en que tiene participación el Estado. Todo esto con el fin de facilitar el adecuado control fiscal sobre los bienes de la nación y sobre las operaciones que con ellos se efectúan. Ok, la mayoría de los estudiantes en la universidad, la contabilidad gubernamental casi nadie la ve. Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué no la vemos? Les voy a decir por qué la contabilidad gubernamental no la vemos. Porque la mayoría de los contadores que salen de las universidades están naciendo o están saliendo para trabajar para alguien que es un empresario. No te enfocan para que tú, saliendo de la universidad, trabajes para el gobierno. Entonces, casi ninguna universidad da incluso la materia de contabilidad gubernamental. Muy pocas las dan como materia. Entonces, muchos ni la vimos, ni vimos la contabilidad gubernamental. En lo particular, yo no la vi. Yo no la vi cuando estaba estudiando en la universidad. Ni al caso, ni sabía de qué trataba. Pero cuando me registré a un colegio de contadores, que más adelante vamos a ver que es muy importante que se registren a un colegio o a una asociación, vi que varios contadores hablaban de la contabilidad gubernamental. Le dije yo, bueno, ¿y eso qué es? Pues la contabilidad gubernamental no es más que una contabilidad como la financiera, como la fiscal, pero nada más que es del gobierno. No quiere decir que sea otra cosa, es lo mismo. Igual, lo que vamos a ver en esta materia es lo mismo que ellos hacen. La única diferencia es que ellos como que la hacen más especial y utilizan ciertos elementos que solamente son de gobierno, nada más. Por eso se llama contabilidad gubernamental. Y la contabilidad gubernamental es pareja en todos los niveles de gobierno. Es decir, si tú estás en el estado de Zacatecas, y vamos a suponer que es un contador de Zacatecas, pero del gobierno, y te vas a Puebla, es lo mismo. A lo mejor van a cambiar algunas reglas, ¿no? Pero va a ser lo mismo. Porque es una contabilidad del gobierno, gubernamental, a eso se refiere. Municipio, bueno, me refiero a los tres niveles, estatal, municipal y federal. Después vamos a ver el tema que es organismos y normas que regulan la contabilidad. Ok, muy importante. Este tema es muy interesante porque cuando entramos a la universidad o en la preparatoria o incluso en la secundaria, sí nos enseñan la contabilidad, pero no nos enseñan realmente qué necesitamos para ser contadores. Obviamente yo esta materia la estoy impartiendo como que tú quisieras ser el contador público y te voy a enseñar, bueno, pues cuál es el show o cuáles son los pasos a seguir para ser contador público. Organismos y normas que regulan la contabilidad. La contaduría pública como profesión. Aquí quiero hacer algo muy importante. Fíjense la palabra contaduría pública o contaduría. Y luego yo menciono mucho la palabra contabilidad. Muchos podrán confundirse y decir, bueno, a ver. ¿Qué es contaduría para empezar y qué es contabilidad? Porque me estás diciendo que este curso se llama contabilidad, pero después me mencionas que la contaduría y después me mencionas que existen varios tipos de contabilidad, la fiscal, la financiera, la administrativa, la gubernamental y la de costos. Muy fácil. Cuando te digan a ti, oye, ¿qué estás estudiando? Si estás en la universidad, dile, estoy estudiando la licenciatura en contaduría. Y depende la universidad, se puede llamar contaduría pública, contaduría nada más. Eso dile, no le digas, estoy estudiando contabilidad porque eso no es cierto. Porque si estuvieras estudiando nada más contabilidad, fuera la pura materia de contabilidad. Porque la contaduría no solamente es estudiar contabilidad, falta ver impuestos, falta ver planeación financiera, falta ver costos, a eso se refiere. Ok, empezamos. La contaduría pública es una actividad profesional que requiere el cursar una licenciatura de esta naturaleza en una universidad o en un centro educativo de nivel superior.
Por tanto, la contaduría pública es aquella actividad profesional desarrollada por contadores públicos, que son personas estudiosas de la contabilidad y que mediante el paso por la universidad adquieren los conocimientos necesarios para obtener el título correspondiente y ejercer la profesión. Actividad profesional que desarrolla la técnica contable a través de un proceso lógico, obteniendo información financiera comprobable y proporcionando medios de control sobre las operaciones realizadas por cualquier entidad económica. Es necesario que se cumpla una serie de requisitos para poder ejercer la profesión de contador público, dentro de los cuales se pueden señalar los siguientes. Entonces, una persona que está estudiando en la universidad se está preparando realmente para ser contador público. Si tú estás en la secundaria o estás en la preparatoria, podemos decir que no necesariamente estás estudiando para ser contador público, solamente estás estudiando una materia nada más. Porque a lo mejor después de que salgas de la prepa dices, bueno, yo estaba en la prepa y sí llevé algo de contabilidad, pero no me gustó mucho, prefiero estudiar otra carrera. Nada más estudiaste la materia o en secundaria. Ok, vamos a suponer que todos los que están viendo mi video dicen, yo estoy bien chingón y quiero estudiar contaduría. ¿Qué necesitas? Te lo voy a decir. Primero, requisitos académicos. 1. Haber cursado satisfactoriamente el bachillerato, vocacional o estudios equivalentes. En pocas palabras, tuviste que haber estudiado la preparatoria. Ya sea que estudiaste la preparatoria en un CONALEP, en un COBACH, en un CEBETIS, o en una preparatoria privada, pero que sí tiene o está regulada de acuerdo a la SEP. O sea, no necesariamente en las que te dije tienes que cursar. Y hay algunas preparatorias bilingües. En lo particular, yo no tuve esa oportunidad de estudiar en una preparatoria bilingüe, pero ahorita que ya terminé la universidad y todo, digo yo, wow, me hubiera gustado estudiar en una preparatoria bilingüe, hubiera estado más preparado, ¿no? Pero si tienes la oportunidad, perfecto. 2. Conocimientos especializados adquiridos en una universidad o instituto autorizado. Haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudios en la carrera en las diferentes instituciones universitarias o de enseñanza superior que le impartan. Ok, aquí se refiere que vamos a suponer que ya estás en la universidad, ya entraste, ya hiciste tu examen de conocimiento, de admisión, te dijeron, ya estás en la universidad. La universidad que sea, pero ya estás. Entonces, ya que terminaste todos los créditos de tu carrera, digamos que ya estás a un paso para que te digamos contador público o licenciado en contador público. Cumplir con el servicio social obligatorio de acuerdo al artículo 5 constitucional. Este servicio social, muchos de los estudiantes, la verdad, lo aborrecemos, lo odiamos, no lo queremos. Preguntamos al cielo y decimos, ¿para qué hacer el servicio social si ya lo hice en la prepa? Si muchos de los que se sienten identificados van a decir, pues, ¿para qué lo hacemos otra vez? Pero bueno, el servicio social obligatorio lo hacemos porque, de acuerdo al artículo 5 constitucional, si ustedes leen el artículo 5, en el artículo 5 dice, gracias a que las personas son de muy buena capacidad y habilidad, ¿por qué no darles información o por qué no dar algo a la sociedad? Y hay que darlo de una manera gratuita. En el servicio social, si alguna entidad, es decir, alguna empresa te quiere pagar, adelante, que se deje caer con el dinero. Pero si no, no es que la tengas que obligar, hey, si me pagas hago el servicio social, no. Porque el mismo gobierno le dice, ¿sabes qué? Esta persona va a dar a la sociedad conocimiento, va a dar habilidades para ayudar al prójimo. Nos ven como si fuéramos a ayudar al prójimo. Por eso que tenemos que hacer el servicio social. ¿Y qué creen? Es obligatorio. Hay muchas formas de hacer el servicio social. Puedes hacerlo a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, en empresas no lucrativas. Existen muchas formas y la verdad hoy en día existen muchas maneras, ¿no? Algunas son muy divertidas, aprendes tú también, otras a lo mejor serían así como, qué aburrido, ¿no? Pero ya realmente existen una infinidad gama para poder hacer tu servicio social. Y la verdad, pues sí, de alguna manera sí te sirve. Y la otra, obtener el título y cédula profesional acreditando previamente un examen profesional
escrito y aprobado un examen profesional oral. Ok, aquí algo muy importante. Esto ya cambió. En las universidades hay muchas formas ya ahora de poder titularte. Una puede ser hacer el examen profesional escrito, es decir, el Ceneval, pero Ceneval de cada carrera. Esto aplica para todos, no nomás para contadores. A lo mejor yo quiero ser abogado. Ah, ok. Primero, terminar tu preparatoria. Ya la terminé. Ok, métete a la universidad. Ya la terminé. Terminé todas mis materias. Ya la terminé. Hice mi servicio social. Ya también lo hice. Hice mis prácticas. Ya también los hice. Ahora sí, hay una gama de posibilidades. Hacer una tesis, a lo mejor en automático, por un buen promedio, a lo mejor hacer el examen del Ceneval, o a lo mejor en automático. A eso se refiere. Ya realmente existen varias. No necesariamente tener que hacer un examen. Hay unos que de manera automática hicieron todas sus materias, cumpliste con el servicio social, con las prácticas, perfecto, ya te vamos a dar tu título. Obviamente hay un proceso, un tiempo para que te den tu título. Requisitos sociales. El ejercicio de la profesión debe ser de interés y de beneficio a la colectividad. Es decir, se supone que tú vas a ser un profesionista muy ético y pues le vas a dar un beneficio de alguna manera a la persona, ¿no? A las gentes. 2. Satisfacer las necesidades de contar con un control e información financiero contable en cualquier entidad física o moral que desee administrar adecuadamente sus recursos. Bueno, se supone que vas a satisfacer necesidades en las entidades, en cualquier tipo de ramas de la contaduría. A eso se refiere. 3. Existencia de normas de conducta a seguir en el ejercicio profesional. Código de ética profesional. El ejercicio de la contaduría pública requiere ciertas normas mínimas de calidad en el desarrollo de los trabajos. Ok, se supone que tienes que ser ético. Todas las carreras, independientemente hablando de la contaduría, tienen un código de ética. Y ese código de ética, digamos que es como una mini ley para que tú digas, las voy a aplicar y no voy a hacer cosas malas, siempre voy a ver por la honestidad, no voy a caer en la corrupción. Por ejemplo, los abogados. Normalmente los abogados tienen la mala fama de que van a ser corruptos. Entonces, tu código de ética te va a ayudar no, claro que no. Mi código de ética dice que si una persona que voy a defender es culpable y por alguna razón pierdo el caso, pues ni modos. Pero a lo mejor habrá abogados que digan, a ver, juez, tú dime a cuánto, pues. Ok, tanto, porque también hasta el juez, que también es obviamente abogado, pues ahí sería que no aplican el código de ética. Entonces se debe de aplicar el código de ética. Cumplir el servicio social, esto se refiere al servicio social de la universidad. Después, requisitos legales. Bueno, está reconocido como una profesión en la ley reglamentaria del artículo 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referentes al ejercicio de las profesiones. Ok. Si ustedes leen la Constitución Política, en particular el artículo 4 y 5, nos habla un poquito sobre las profesiones, no con detalle, pero dice que cualquier persona puede tener una profesión, puede tener un oficio. Entonces, de acuerdo a eso, pues la profesión que tú hayas escogido, en este caso yo hablo de contadores porque está enfocado a la contabilidad y a los contadores, pues sería obviamente la contabilidad pública. Y es un trabajo formal, es decir, no es un trabajo ilegal. Todos los contadores no que somos, pues no hacemos nada ilegal, o sea, está dentro de la Constitución y hay una ley que se llama profesiones, que ya más adelante como referencia la pueden leer, y ahí viene una serie de todas las profesiones que existen en el país, las cuales necesitan un título para ejercerlas, o incluso las que si no están ahí, ¿qué creen? Las pueden ejercer sin ningún problema. Por ejemplo, ¿quieres ser maestro en matemáticas? ¿Qué crees? Tienes que estudiar docencia en matemáticas. Yo sé que mucha gente dice, pues yo conozco un maestro que da clases de matemáticas y no estudió. Ok, de que puede, puede. Pero si por alguna razón alguien fuera de chismoso a la SEP y dijera, oye, yo conozco un cuate que da clases de matemáticas y no estudió una licenciatura en docencia en matemáticas, puede ir la policía y puede incluso demandarlo porque está haciendo una actividad que ocupa un título. Obviamente en la vida real, pues la verdad es que no pasa, ¿no? Imagínate que a todas las personas que vemos que hagan algo, le preguntáramos, oye, dame tu cédula, ¿cuál es tu número de cédula? No estudié. Órale, vete a la cárcel. La verdad es que en la vida real no lo hacemos.
pero hay muchas personas que hacen cosas que no la deben de hacer porque no tienen un título, pero legalmente podrías demandar y ganar. Pero bueno, no haremos cosas malas y no vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero legalmente podemos hacerla. Entonces, siempre que vayan, por ejemplo, a un hospital, por ejemplo, tú que vas a un dentista, o por ejemplo en la escuela, tú vas a una institución educativa, quiero estudiar esto. Ah, ok, tienes su permiso de que sí me va a dar mi certificado, porque hay muchas escuelas patitos. Entonces, pudieras demandar. Y así muchísimas profesiones, ¿no? Entonces, ya para como conocimiento, pues vayan a lo que es el de la ley reglamentaria de profesiones y ahí van a ver una serie de leyes que te dice qué carreras o qué ingenierías ocupas un título para hacerlo profesión, ¿no? Después, la contaduría pública requiere de un título y cédula profesional para poder ser ejercida. Sí, de alguna manera sí, ocupas tener tu título y tu cédula, pero eso no quiere decir que en la vida real pues realmente muy pocas veces te la piden, ¿no? Tantas personas hay que saben contabilidad y nomás estudiaron la prepa como técnica en contabilidad, o no estudiaron nada que ver con la contabilidad, pero a lo mejor pues ahí andaban en una oficina y pues poco a poco fueron ascendiendo y saben contabilidad sin haber estudiado. Ejemplo práctico de esto. Ustedes saben, ¿quiénes saben más referente, por ejemplo, al derecho? Si ponemos a un pasante de derecho y a una secretaria en un despacho jurídico, ¿quién creen que sepa más? Pues desgraciadamente sabe más la secretaria. Suena muy drástico decirlo, pero la secretaria de un despacho jurídico sabe más que un pasante. ¿Pero qué creen? Desgraciadamente la secretaria, con todo el conocimiento que sabe, no puede litigar. ¿Por qué? Porque no tiene su título y cédula profesional. Y el pasante tampoco puede litigar, pero ya tiene su carta pasante y un licenciado en Derecho le puede dar esa, digamos, es como un aval y puede ayudarlo. Más sin embargo, todavía no puede litigar, pero tiene un papel, o sea, un papel que diga, mira, yo sí estudié secretaria. Por eso muchas secretarias que están en los despachos jurídicos a veces terminan estudiando el derecho, porque empezaron como secretarias, nada más a ellos les importaba hacer como dicen por ahí, la chambita de ponerse a capturar la información, de contestar llamadas, pero estando ahí mucho tiempo, escuchan y escuchan al abogado y al abogado, a los pasantes, y aprenden muchísimo más que un pasante. Es como un ejemplo de la vida real, ¿eh? Y esto sí sucede. 3. La existencia de un cuerpo colegiado que vele por el bienestar y progreso de la profesión. La contaduría pública, al tener órganos que agrupan a las personas que la ejercen, norman y vigilan la actuación de sus miembros a través de estatutos y reglamentos, los que señalan sanciones específicas cuando se hubieran alguna disposición establecida en ellos. Esto de la 3 quiere decir que existen asociaciones o colegios de contadores donde tú te puedes registrar y aprender más después de salir de la escuela. No solamente existen en contadores, también existen en abogados, en arquitectos, administradores y otro tipo, infinidad de licenciaturas e ingenierías donde hay asociaciones que se juntan pues para que sigan aprendiendo y eso es muy bueno. Pero muchos en la vida real salen de la universidad y sabes qué, no me interesa nada que ver con la asociación o colegios, porque al fin de cuentas, pues sí te cobran, ¿eh? Sí te cobran. Pero pues muchos dicen, ay, yo no voy a volver a pagar, entonces ya no se meten. Y al no meterse a veces, pues el conocimiento va bajando, porque recuerden, cuando ustedes terminen cualquier carrera, no estoy precisamente en la contaduría, cuando terminen una carrera tienen que seguir estudiando. Muchos piensan, ah, yo ya terminé la universidad, yo ya terminé, ya acabé de estudiar, adiós maestro, adiós escuela, ahora sí a trabajar a gusto. Pero no, toda la información siempre se va actualizando, nuevas tecnologías, y si tú no sabes, porque no quisiste ya seguir estudiando, pues ¿qué crees? Te vas a quedar afuera, ¿no? Porque cada año van a salir contadores, abogados, administradores, informáticos, maestros en todas sus variantes, van a salir una cantidad de egresados. Tú en el momento sales como que a la par, pero salen otros, y luego otros y otros, y muchos se van saliendo o no se van actualizando, y bueno, pues bye bye, ¿no? Eso es lo que sucede. Siguiente, requisitos intelectuales, pues tener honradez, calidad humana y poseer buenas costumbres, yo creo que en todas las carreras, no nomás en la de contaduría.
Capacidad de juicio, es decir, tener el razonamiento lógico de los problemas y las necesidades de tipo contable y financiero que los clientes o patrones solicitan. Es decir, que tengas capacidad de análisis, capacidad de observación en los detalles o situaciones relevantes de los problemas planteados, de alguna manera que seas muy bueno para resolver problemas. Claro, vas a ir aprendiendo conforme a la práctica y a la experiencia. Capacidad de tomar decisiones financieras y contables que más convengan a situaciones o problemas planteados. Que existe algún problema y que de alguna manera tú tengas esa capacidad de resolver, ¿no? Junto con tus colegas o a veces con otros colegas que no estudiaron tu misma profesión. Desempeñar tu actividad de conformidad con la ética profesional, es decir, hay que ser éticos, buenas personas, todos honrados, honestos, aquí nadie hace corrupción, aquí no, nadie hace fraudes, nada de eso. Ser una persona, digamos, correcta, moralmente. Desempeñar una ética profesional, actuar con independencia de criterio, promoviendo siempre la justicia distributiva. Estas 7 se enfocan más a los que son auditores, pero también para contadores. Y buscar la continua superación académica personal, es decir, hay que seguir estudiando. Por ejemplo, yo aquí me estoy enfocando a los contadores o a las personas que les gusta estudiar contabilidad. Pero tienen que seguir estudiando no nomás esto, también hay otras cosas que hay que estudiar. Por ejemplo, un contador público, más adelante vamos a ver que hay otras áreas que se relacionan con la contaduría. Por ejemplo, un contador público sería muy bueno que también supiera más de matemáticas, supiera más de informática, supiera de psicología, supiera de otras disciplinas que uno va a decir, ay, un contador para qué ocupa saber de psicología, ¿no? O sea, si lo que vamos a ver son cuestiones numéricas, vamos a registrar y estar con los bancos, con el SAT y incluso hasta pelearnos, ¿no? A ver, yo te voy a ganar, de que yo te debo menos de impuestos, bla, bla, bla. Pero también ocupa saber de psicología, otras áreas. Esto no solamente en contaduría, sino en otras áreas o en otras carreras como derecho, como arquitectura, mecatrónica, ingeniero civil, por mencionar algunas de tantas carreras que existen en nuestro país y que puedes estudiar. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video número 2 en forma de repaso rápidamente. Vimos qué es contabilidad, vimos los usuarios de la contabilidad, tipos de contabilidad, proceso contable, vimos también lo que es algunas de las regulaciones que existen para ser contador público, requisitos académicos, sociales, legales, intelectuales, y hasta aquí nos quedamos. En el siguiente video vamos a ver un poquito sobre lo que son los colegios o asociaciones para que tú te inscribas y sepas más de la contaduría en general, porque no nomás es pura contabilidad, hay otras áreas que puedes también desempeñar o necesitas saber como conocimiento general. Así que hasta aquí le dejamos. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden, si ustedes siguen los videos conforme vamos viendo, van a aprender contabilidad. Se los aseguro. Cualquier pregunta, duda o sugerencia hay que dejar los comentarios. Y muchísimas gracias por seguir viendo este curso de contabilidad para no contadores. Recuerden que pueden ver la página oficial que se llama estudiandocontaduriawebly.com y ahí pueden entrar y van a ver más acomodados los videos que llevan un orden, ya que en la plataforma de YouTube normalmente a veces te salen tantos videos que a veces no llevas el orden. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima y hasta luego.